15 de diciembre de 1944. El aire gélido del frente occidental cortaba los pulmones de los soldados, pero el sonido que realmente los desgarraba era el del fracaso. Era el aullido errático de los proyectiles de artillería que una y otra vez fallaban sus blancos por escasos metros, aunque a veces por kilómetros. Cada explosión distante que no impactaba un nido de ametralladoras enemigo, cada embestida que se desvanecía en sangre y nieve, era un cruel recordatorio de la imperfección. En medio de aquel caos calculador, en un barracón improvisado y húmedo, un hombre con las manos manchadas de pintura y ojos que veían el mundo en líneas y ángulos, el sargento Elian Vargas, garabateaba febrilmente en un trozo de papel. No era un ingeniero, ni un militar de carrera, sino un pintor que tenía una idea que todos, sin excepción, consideraban descabellada: el doble cañón flotante. Un invento que prometía una precisión subminuto para la artillería, algo hasta entonces impensable. Sus colegas se reían, sus comandantes lo ignoraban, pero Elian sabía que esa era la clave. Quédese hasta el final, porque lo que sucedió después conmocionó a todos y cambió para siempre el rostro de la guerra. El escenario era el frente occidental, invierno de 1944. La invasión de Normandía había sido un éxito, pero el avance aliado se estaba arrastrando en una brutal guerra de desgaste. Ciudades fortificadas, líneas defensivas atrincheradas y la endurecida resistencia alemana convirtieron cada metro conquistado en un baño de sangre. El problema principal, el talón de Aquiles de las fuerzas aliadas, era la precisión de la artillería. Los cañones, los martillos de la guerra eran poderosos, pero sus martillazos solían ser imprecisos. Objetivos cruciales: búnkeres camuflados, puestos de observación enemigos, concentraciones de tropas en movimiento, exigían una exactitud quirúrgica que la tecnología de la época simplemente no podía ofrecer. Cualquier artillero experimentado sabía que tras algunos disparos, el cañón se sobrecalentaba, el inevitable retroceso causaba vibraciones microscópicas y la propia erosión del metal con cada proyectil disparado alteraba el punto de impacto. Factores como la temperatura, la humedad y el viento se calculaban, pero la precisión intrínseca del sistema fallaba. Esto no era solo un inconveniente, era una amenaza mortal. Errores de solo unos pocos metros significaban que proyectiles caros eran desperdiciados, que unidades enteras quedaban expuestas al fuego enemigo por más tiempo y que vidas se perdían innecesariamente. Soluciones convencionales, como el uso de observadores avanzados para corrección de tiro o el bombardeo masivo de saturación, eran ineficientes, lentas y costaban un precio humano y material altísimo. La guerra necesitaba un bisturí, pero solo tenía un martillo, y el martillo estaba fallando el clavo. En el corazón de aquel dilema surgió una figura improbable: el sargento Elian Vargas. Lejos de los laboratorios de ingeniería militar y de las academias de guerra, Elian era, antes del conflicto, un respetado pintor de letreros y frescos en una pequeña ciudad del interior de Minas Gerais, Brasil. Sus credenciales no incluían títulos en balística o mecánica de fluidos, sino una habilidad casi obsesiva por la perfección visual, por la línea recta más precisa, por el sombreado que engañaba al ojo y por la perspectiva que desafiaba la realidad. Su herramienta era el pincel, no la regla de cálculo. Su mente, sin embargo, era una máquina de observar y cuestionar. Fue durante su servicio en la artillería que Elian, con su mirada de artista, comenzó a notar las imperfecciones que otros consideraban normales. Veía la sutil vibración de un cañón tras un disparo, la deformación casi invisible del metal bajo estrés, los micromovimientos que desviaban un proyectil de su curso. Mientras los ingenieros debatían sobre aleaciones metálicas y calibraciones complejas, Elian percibió que el problema no estaba solo en la fuerza, sino en la estabilidad, en la danza caótica que ocurría dentro del cañón y en el momento del retroceso. Comenzó a esbozar ideas en pedazos de papel, proponiendo soluciones que parecían más salidas de un delirio artístico que de un manual de ingeniería. Naturalmente, fue ridiculizado. Sus colegas lo llamaban el pintor loco o el artista de la guerra, y sus superiores, con una sonrisa condescendiente,
Le sugerían que se concentrara en pintar camuflajes, no en rediseñar la física de la artillería. Pero Elian no era solo un soñador. Era un observador implacable, y la guerra estaba a punto de demostrar que a veces la locura es solo genialidad incomprendida. La locura de Elian Vargas no era un delirio sin propósito. Era una visión nacida de la observación meticulosa y de una comprensión intuitiva que se escapaba a los ingenieros militares. Él había notado que el problema de la precisión de la artillería residía en la interacción violenta entre el proyectil, el cañón y el ambiente externo. El calor extremo generado por la fricción, la vibración del retroceso, que se propagaba por toda la estructura del arma, y la exposición del cañón a las variaciones térmicas del aire, contribuían a una inestabilidad que ningún cálculo balístico conseguía compensar totalmente. Su mente de artista, acostumbrada a aislar elementos para crear armonía y enfoque, comenzó a concebir una solución que hiciera lo mismo con el cañón. La idea, que él bautizó como doble cañón flotante doble, era sorprendentemente simple en su esencia, pero revolucionaria en su aplicación. Elian propuso que el cañón interno, aquel que guiaba el proyectil, fuese flotante, es decir, que no estuviese rígidamente fijado a la estructura externa del cañón. En su lugar, estaría envuelto por un segundo cañón, concéntrico, con un espacio mínimo rellenado por un fluido viscoso de alta densidad, una especie de amortiguador hidráulico improvisado. Ese fluido, además de absorber las vibraciones del retroceso y estabilizar el cañón interno, también actuaría como un disipador de calor y un aislante térmico, manteniendo la temperatura del cañón de disparo más constante y homogénea. Para Elian, era como pintar una línea perfecta. La mano del artista necesitaba ser firme, pero capaz de pequeños ajustes fluidos, aislada de temblores externos. Los materiales para esta invención chiflada eran tan improbables como el inventor. En un campo de batalla donde cada pieza era valiosa, Elian rebuscó entre los escombros. Encontró un pedazo de un cañón de tanque alemán inutilizado, lo suficientemente ancho para servir como el envoltorio externo. Para el fluido, experimentó con aceites lubricantes pesados mezclados con grasa, obtenidos de motores de vehículos dañados. Las juntas y soportes internos fueron improvisados con aros de goma de neumáticos viejos y trozos de metal flexible de cajas de munición vacías. La construcción, una hazaña de pura ingenuidad y persistencia, ocurrió en un rincón aislado del barracón de mantenimiento, bajo el manto de la noche y en turnos robados a su descanso. Con un soplete de soldadura prestado y herramientas rudimentarias, Elian trabajó febrilmente por más de 72 horas, con los ojos ardientes, las manos curtidas. No estaba solo soldando metal, estaba moldeando su visión en realidad. Las interacciones iniciales fueron tan desalentadoras como él esperaba. El sargento Miller, su superior directo, un hombre pragmático y escéptico, sorprendió a Elian en una de sus sesiones nocturnas. «Vargas, ¿qué diablos estás haciendo con esa chatarra? Parece que estás construyendo un horno de pan, no un sistema de artillería. Tienes tareas más importantes, mi pintor loco». Elian intentó explicar, usando analogías de pinceles y lienzos, de cómo la precisión venía de la estabilidad, pero Miller solo negó con la cabeza, ordenándole que se deshiciera de la basura. Sin embargo, la pasión en los ojos de Elian, y quizás una curiosidad oculta, impidió que Miller fuera más estricto. Le dio a Elian un plazo, una semana, para jugar con su invención, antes de que tuviera que deshacerse de ella. El primer intento de prueba, clandestino y bajo la luz parpadeante de una linterna, casi resultó en desastre. Elian logró adaptar su prototipo a un viejo cañón de 75 mm abandonado, pero el fluido elegido era demasiado ligero, y los aros de goma no soportaron la presión del disparo. El cañón interno vibró violentamente, y el fluido se filtró, salpicando por todos lados. El proyectil falló el blanco por un margen aún mayor que los disparos convencionales. La decepción era palpable, un peso aplastante sobre sus hombros. El sargento Miller, que había espiado la prueba a distancia, apareció con una sonrisa amarga. «Te lo dije, Vargas, eres un pintor, no un ingeniero. Es hora de tirar esa obra de arte tuya a la basura y volver a tu trabajo».
La oposición no venía solo de la incredulidad, sino de la propia burocracia militar, que veía la innovación como un riesgo innecesario y una desviación de recursos. El capitán Reinhardt, un oficial de artillería de carrera con un ego inflado, oyó hablar de los experimentos del pintor y lo convocó. «Sargento Vargas, entiendo que tienes una pasión por cosas inusuales, pero estamos en guerra. No tenemos tiempo para fantasías artísticas. Si tienes una idea, sigue los canales apropiados, rellena los formularios, presenta un proyecto formal, pero no esperes que pierda mi tiempo con esto». El tono era de desdén, el mensaje era claro: ríndete. Pero Elian no era de rendirse. El fallo inicial no lo desanimó, le enseñó. Se dio cuenta de que necesitaba un fluido más denso, algo que pudiera soportar la presión y el calor, y necesitaba mejores juntas. Pasó las noches siguientes leyendo manuales de ingeniería que había encontrado en una biblioteca de campaña, absorbiendo conocimiento como una esponja. Su mente artística, que antes veía formas y colores, ahora veía flujos y presiones. Comenzó a mezclar arena fina con el aceite, creando una pasta más espesa, y reforzó las juntas con capas adicionales de goma y metal. La presión del tiempo era inmensa, la línea del frente clamaba por soluciones, y su permiso para experimentar se estaba agotando. Pero la visión de Elian, el pintor loco, se estaba volviendo cada vez más nítida, y la guerra estaba a punto de presenciar la transformación de una idea rechazada en una leyenda de la precisión. A pesar del fallo inicial y del escarnio, Elian Vargas no retrocedió. Por el contrario, la adversidad solo encendió una llama aún más intensa en sus ojos. Cada noche, bajo el pálido brillo de su linterna, se sumergía en los manuales de balística y mecánica. Sus manos, antaño delicadas con pinceles, ahora manejando herramientas y metales con una nueva determinación. No estaba solo leyendo, estaba reinterpretando. Donde los ingenieros veían fórmulas complejas, Elian vislumbraba el flujo, la resistencia, la danza invisible de las fuerzas que él, como artista, intentaba dominar en sus lienzos. Entendió que la arena en el aceite no era suficiente. Necesitaba algo que diera al fluido una viscosidad estable y una capacidad de amortiguación superior, sin solidificarse ni degradarse bajo el calor extremo. Su mente, afilada por la necesidad, recordó una antigua técnica de pintura que usaba polvo de mármol para dar textura y densidad a ciertas tintas. ¿Polvo de mármol? ¿En un cañón? La idea parecía aún más loca que la anterior, pero Elian sabía que el arte y la ingeniería compartían principios de composición y resistencia. Comenzó a buscar en los escombros de una antigua iglesia cercana, bombardeada días antes, y encontró trozos de mármol de un altar destruido. Pacientemente, los molió hasta convertirlos en polvo fino, mezclándolo con el aceite y la grasa. El resultado fue una pasta densa, casi maleable, que prometía una absorción de choque sin precedentes. Las juntas fueron rehechas con capas de goma de neumáticos aún más resistentes, reforzadas con aros de metal extraídos de motores de vehículos destruidos, todo soldado con una precisión que rozaba la obsesión. Cada soldadura era una pincelada, cada ajuste, un matiz de color. La siguiente prueba, aún más secreta que la primera, ocurrió una semana después, bajo una luna nueva que apenas perforaba la oscuridad. Esta vez, Elian no estaba solo. Un joven recluta, el cabo Almeida, un mecánico junior que había sido asignado para ayudar a Elian con tareas menores, en realidad para vigilarlo, estaba presente. Almeida, inicialmente escéptico, había sido cautivado por la pasión silenciosa de Elian. Observó a Elian cargar el proyectil, con el corazón latiéndole fuerte, que el doble cañón flotante ahora parecía más robusto, más intencional. «¿Listo, sargento?», susurró Almeida con la voz ahogada. «Listo, cabo, o nunca lo estaremos», respondió Elian, sus ojos fijos en el blanco distante. Un tronco de árbol solitario, a casi 1 kilómetro de distancia, una marca imposible para un cañón de ese tipo. El disparo rompió el silencio de la noche con una violencia brutal. El retroceso fue menor, la vibración casi imperceptible. Una nube de humo y polvo se levantó. Elian y Almeida corrieron hasta el punto de observación más cercano.
El corazón de Elian se aceleró. El proyectil había impactado el suelo a solo 10 metros del tronco, una mejora drástica en comparación con los desvíos anteriores de 50 metros o más. No era perfecto, pero era una prueba de concepto innegable. Almeida soltó un suspiro de asombro. «Sargento, esto es increíble. Nunca he visto un 75 milímetros ser tan preciso». Elian sonrió, una sonrisa cansada, pero victoriosa. «Aún no es suficiente, cabo, pero estamos en el camino correcto». La noticia, aunque susurrada, comenzó a extenderse. El pintor loco había logrado algo. El sargento Miller, al escuchar los relatos, todavía mantuvo su escepticismo, pero una pizca de curiosidad se encendió en sus ojos. No podía ignorar el murmullo en los barracones sobre el cañón que ahora acertaba. El frente occidental continuaba siendo una picadora de carne, y la necesidad de precisión nunca fue tan urgente. La batalla de las Ardenas se acercaba, y con ella, la necesidad desesperada de cualquier ventaja táctica. Elian sabía que el tiempo se estaba agotando, y su locura necesitaba una oportunidad para probar su valor a gran escala antes de que la guerra lo engullera, o que su invención fuera relegada al olvido de los escombros. Había dado el primer paso crucial. Ahora necesitaba que alguien con poder de decisión, tuviera la valentía de ver más allá de la pintura y percibir la genialidad. El susurro sobre el pintor loco y su cañón, que casi acertaba, pronto dejó de ser un mero rumor de barracón para convertirse en un murmullo insistente en los puestos de mando. El frente occidental se estaba volviendo un infierno blanco, y la inminente batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva alemana, transformaba la necesidad de cualquier ventaja en una urgencia desesperada. El sargento Miller, por más que intentara ignorarlo, veía la esperanza en los ojos de los soldados que hablaban de Vargas. Él mismo había atestiguado la mejora, aunque pequeña, pero la burocracia, como siempre, era la muralla más difícil de escalar. El capitán Reinhardt, aún renuente a considerar la fantasía artística de Vargas, fue confrontado con la brutal realidad de la situación. Las bajas estaban aumentando, y la precisión de la artillería era un factor crítico. Fue el coronel Douglas, un veterano endurecido y pragmáticamente desesperado, quien finalmente abrió un resquicio de oportunidad. A él no le importaba el origen de la idea, solo su eficacia. Tras una reunión tensa donde los informes de campo señalaban el mismo fallo crónico de la artillería, Douglas escuchó la historia de Elian. Un pintor, sargento Miller, un pintor con una idea para un cañón. «¿Estamos tan desesperados?», preguntó Douglas, su voz cargada de escepticismo, pero también de una curiosidad sombría. Miller, sorprendentemente, defendió a Elian, mencionando la mejora observada. «Señor, él es inusual, pero los resultados, por más rudimentarios que sean, no pueden ser completamente ignorados». El coronel Douglas, con un suspiro pesado, le dio a Elian una oportunidad, una última. «Sargento Vargas», dijo él, con una mirada penetrante, «tiene 48 horas. Adapte su doble cañón flotante a un cañón de campaña estándar de 105 milímetros. Si funciona, si demuestra una mejora significativa en una prueba oficial, tendrá los recursos. Si falla, volverá a su pincel y nunca más hablaremos de ingeniería». ¿Entendido? Era un ultimátum, una apuesta de alto riesgo. Elian y Cabo Almeida trabajaron día y noche, con una intensidad febril que parecía desafiar al tiempo. La escasez de materiales era constante. Cada tornillo, cada trozo de metal, cada gota de aceite era una batalla. La adaptación del prototipo de 75 milímetros a un 115 milímetros más grande era un desafío de ingeniería en sí mismo, exigiendo cálculos rápidos e improvisaciones audaces. Elian usaba sus habilidades artísticas para visualizar los flujos de tensión y las líneas de fuerza, transformando lo que parecía ser un caos de chatarra en una estructura cohesionada. Las noches eran iluminadas por llamas de soldadura y por una determinación inquebrantable. El polvo de mármol, refinado con un cuidado casi alquímico, fue mezclado con aceites de motor de avión rescatados de un bombardero derribado
creando un fluido aún más robusto y eficiente. La presión era abrumadora. Ingenieros militares de alto rango, enviados a observar la prueba, ya demostraban desdén. «Es una aberración», comentó uno de ellos, «una violación de todos los principios de la balística». El capitán Reinhardt estaba presente, con una sonrisa de burla apenas disimulada. Pero Elian no se inmutó. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con la convicción de quien veía algo que los demás no podían. Sabía que lo que estaba en juego no era solo su reputación, sino la vida de miles de soldados que dependían de la precisión de cada disparo. El día de la prueba, el campo de tiro estaba helado y silencioso, la tensión casi palpable. Una serie de blancos fue posicionada a distancias variadas, incluyendo un búnker simulado a 2 kilómetros, un punto que exigiría una precisión casi irrealista para la artillería de la época. El primer disparo fue con un cañón estándar. El proyectil falló el búnker por casi 30 metros, un resultado típico. Entonces fue el turno del cañón de Elian. Hizo los últimos ajustes. El sudor le corría por el rostro, a pesar del frío. El coronel Douglas observaba con una expresión impasible, pero sus ojos denotaban la esperanza y la desesperación de un hombre que veía la guerra cobrar un precio demasiado alto. Elian dio la orden. ¡Fuego! El estruendo ensordecedor rasgó el aire. El retroceso fue notablemente más suave, el cañón vibrando menos. Todos los ojos se fijaron en el blanco distante. 1 segundo, 2 segundos. Entonces, una explosión ensordecedora. Una nube de humo y escombros se levantó precisamente sobre el búnker simulado. Un acierto directo. Un silencio aturdido planeó sobre el campo. El capitán Reinhardt palideció. El coronel Douglas, por su parte, soltó un suspiro lento, y una sonrisa, lenta y casi imperceptible, comenzó a formarse en sus labios. La locura de Elian Vargas acababa de transformarse en algo que nadie podría ignorar. No era solo un acierto, era la promesa de una nueva era de precisión, en medio de una guerra que clamaba por milagros. Aquel disparo, el primero de muchos, había callado a los escépticos y reescrito las reglas de la artillería para siempre. El silencio que siguió al impacto preciso en el búnker simulado no duró mucho. Fue roto por un murmullo de voces, inicialmente bajas, luego creciendo en volumen y excitación. El capitán Reinhardt, antes tan escéptico, ahora parecía haber tragado un limón amargo, su rostro una mezcla de shock y renuencia a admitir el error. Pero el coronel Douglas, cuyos ojos habían presenciado la prueba irrefutable, no podía esconder su satisfacción. Se acercó a Elian, extendiendo la mano. «Sargento Vargas», dijo él, con la voz ronca de emoción, «usted no es un pintor loco, es un genio. Acaba de cambiar el curso de esta guerra». Las palabras del coronel fueron un bálsamo para las noches de trabajo incansable de Elian, para el escarnio y la incredulidad que había enfrentado. El sargento Miller, a su lado, golpeaba el hombro de Almeida con una amplia sonrisa, orgulloso del equipo improbable. La batalla de las Ardenas ya estaba en pleno apogeo y la situación era desesperada. Las fuerzas alemanas, en su última carta, habían sorprendido a los aliados, avanzando rápidamente y creando una bolsa que amenazaba con desestabilizar todo el frente. Cada disparo impreciso de la artillería se traducía en más vidas perdidas y en un avance enemigo más osado. La necesidad era la madre de la invención, y la invención de Elian Vargas era la respuesta que los aliados necesitaban. La orden del coronel Douglas fue inmediata y drástica. «Quiero ese doble cañón flotante, en tantos cañones de 105 milímetros como sea humanamente posible, y lo quiero para ayer». Elian Vargas fue ascendido a una especie de ingeniero jefe improvisado, pero él continuó siendo el mismo hombre humilde, con las manos manchadas de grasa y los ojos fijos en la tarea. Con la ayuda del cabo Almeida, que se convirtió en su mano derecha, y un equipo de mecánicos y soldadores que ahora lo veían con reverencia, transformaron el barracón de mantenimiento en una línea de montaje improvisada. Piezas de chatarra, aceites de motor, polvo de mármol. Todo lo que Elian había usado en su locura inicial ahora era requerido con urgencia. Cada 48 horas, un nuevo cañón era equipado con el sistema. La primera prueba en combate real
no tardó en llegar. El 23 de diciembre de 1944, en las afueras de Bastogne, una unidad de paracaidistas estadounidenses estaba rodeada y bajo fuego pesado de una batería de morteros alemanes bien atrincherada. La artillería convencional había estado intentando alcanzar la posición enemiga durante horas, pero sin éxito. Los proyectiles caían peligrosamente cerca de las propias tropas aliadas. Fue entonces cuando uno de los cañones equipados con el doble cañón flotante, apodado El Pintor, fue posicionado. Elian, contra las órdenes, insistió en estar presente, observando a pocos metros de distancia, con la respiración contenida. El teniente de artillería, escéptico pero desesperado, recibió las coordenadas. «Vargas, si esto no funciona, estaremos muertos», gruñó. Elian solo asintió, sus ojos fijos en la mira. El disparo. El sonido fue el mismo, pero la vibración reducida era perceptible incluso para los soldados de alrededor. Segundos después, una explosión atronadora. No a 10, ni a 20 metros de distancia, sino un impacto directo, preciso, que silenció los morteros alemanes. La posición enemiga fue neutralizada en solo 3 disparos, salvando a la unidad cercada y abriendo un camino crucial para el refuerzo. La noticia de la precisión quirúrgica de El Pintor se extendió como la pólvora por el frente occidental. En semanas, cientos de cañones fueron modificados. El impacto en la batalla de las Ardenas fue decisivo. En lugar de bombardeos de saturación que desperdiciaban munición y causaban bajas innecesarias, los artilleros aliados podían ahora alcanzar objetivos específicos: nidos de ametralladoras, vehículos blindados, puestos de mando, con una eficacia nunca antes vista. Se estima que la precisión del doble cañón flotante redujo las bajas aliadas en operaciones de artillería en hasta un 25% y aumentó la eficacia de los ataques en más de un 40%, salvando incontables vidas y municiones preciosas. La guerra de desgaste comenzó a inclinarse a favor de los aliados de una manera que los estrategas no habían previsto. El reconocimiento vino desde arriba. El general Eisenhower, al ser informado de los milagros de precisión que estaban ocurriendo en el frente, envió a sus propios ingenieros a inspeccionar la invención de Elian. Quedaron atónitos. Lo que parecía una chapuza de un pintor era, en realidad, una aplicación ingeniosa de principios de ingeniería que ellos mismos habían descuidado. Eisenhower, conocido por su pragmatismo, no dudó. Una orden fue emitida para que el doble cañón flotante fuera estandarizado y producido en masa, con prioridad máxima. Más de 5.000 unidades fueron encargadas para ser instaladas en toda la artillería aliada en cuestión de meses. El Pintor loco se había convertido en el salvador silencioso, su locura ahora aclamada como la clave para la victoria. Elian Vargas, sin embargo, permaneció el mismo. No buscaba gloria, solo la perfección. Sus manos, aún manchadas de grasa y aceite, continuaron guiando la producción y perfeccionando el sistema, siempre buscando aquella precisión subminuto que él veía en su mente. La guerra aún estaba lejos de terminar, pero la artillería, antes un martillo impreciso, ahora tenía la delicadeza y la letalidad de un bisturí, todo gracias a la visión de un artista. La onda de choque de la precisión del doble cañón flotante reverberó por todo el frente occidental. No era solo una mejora táctica, era una revolución psicológica. Los soldados aliados, antes acostumbrados a encogerse bajo el fuego amigo o a ver fallar sus propios proyectiles, ahora observaban con admiración la exactitud casi sobrenatural de los impactos. La moral se disparó. En lugar de temer a la artillería enemiga, ahora la cazaban, confiados en que sus propios cañones, equipados con la invención de Elian, podrían neutralizar cualquier amenaza con una eficiencia brutal. Los alemanes, por otro lado, estaban en desventaja. Sus puestos de observación camuflados, sus nidos de ametralladoras en ruinas y sus tanques escondidos en bosques densos, antes relativamente seguros de la artillería aliada imprecisa, ahora eran blancos fáciles. Informes de inteligencia capturados revelaban la perplejidad de los comandantes alemanes. No conseguían entender cómo los aliados estaban logrando tanta precisión, atribuyéndola a nuevas tecnologías secretas
o a espías infiltrados. La artillería aliada, apodada por los alemanes el Ojo de Águila, comenzó a sembrar el terror, desmoralizando a las tropas enemigas y rompiendo su resistencia de forma más rápida y decisiva. La innovación de Elian Vargas no solo salvó vidas y municiones, sino que también alteró fundamentalmente la doctrina militar. Los planificadores de batalla, antes restringidos a bombardeos de área y tácticas de saturación, ahora podían concebir operaciones que exigían la destrucción de blancos puntuales con una confianza sin precedentes. Puentes estratégicos, depósitos de suministros enemigos, cuarteles generales de campo, blancos que antes exigirían ataques aéreos arriesgados o incursiones de infantería costosas, podían ahora ser neutralizados por la artillería a kilómetros de distancia. La flexibilidad táctica de los aliados aumentó exponencialmente. Un ejemplo notable ocurrió en febrero de 1945, durante el avance sobre la línea Sigfrido. Una serie de fortificaciones alemanas, incluyendo casamatas de concreto y túneles subterráneos, estaba impidiendo el progreso aliado. La infantería estaba exhausta y las bajas eran altas. La solución convencional sería un bombardeo masivo, pero eso costaría tiempo y vidas. Fue entonces cuando el mando decidió usar los cañones de 105 mm, equipados con el doble cañón flotante. Elian, que ahora supervisaba la instalación y mantenimiento de los sistemas en varios frentes, estaba presente. Trabajaba incansablemente, ajustando, calibrando, explicando los principios de su invención a los artilleros, que lo escuchaban con un respeto casi religioso. Con coordenadas precisas proporcionadas por reconocimiento aéreo, los artilleros, bajo la guía de Elian, comenzaron a disparar. El blanco, las pequeñas aberturas de las casamatas, las entradas de los túneles. Un error de 1 metro significaría que el proyectil rebotaría en el blindaje de concreto. El éxito significaría la neutralización de la fortificación. El primer disparo impactó la abertura de una casamata con una precisión aterradora, sellándola y eliminando la amenaza. Los disparos siguientes fueron igualmente precisos, con proyectiles entrando por las entradas de los túneles y colapsándolos. En pocas horas, una línea defensiva que podría haber tardado días o semanas en ser quebrada fue desmantelada con una eficiencia quirúrgica, abriendo camino para el avance aliado y salvando cientos, quizás miles de vidas. Elian Vargas, a pesar de su creciente fama y de la admiración de generales y soldados, permaneció el mismo hombre modesto. No le importaban las medallas que le fueron prometidas o los elogios. Su satisfacción venía de la visión de sus cañones disparando con la precisión que él había imaginado, de la reducción de las bajas, de la victoria que se volvía más palpable cada día. Para él, cada ajuste, cada soldadura, cada gota de aceite en el doble cañón flotante era como un trazo de pincel en una tela, contribuyendo a una obra mayor, la paz. Continuó trabajando a un ritmo frenético, durmiendo poco, comiendo menos, impulsado por una determinación inquebrantable de que su locura fuese el catalizador para el fin de la guerra. El pintor de Minas Gerais, que un día soñó con capturar la belleza en lienzos, estaba ahora usando su visión para salvar al mundo de una oscuridad sin fin, un disparo preciso a la vez. La guerra, que había sido un borrón de destrucción, estaba siendo rediseñada con la nitidez de la precisión. Con la rendición de Alemania en mayo de 1945, la guerra en Europa finalmente llegó a su fin. Elian Vargas, el pintor loco que se convirtió en el arquitecto de la precisión aliada, no buscó los focos. Asistió a la celebración de la victoria con la misma discreción con que había trabajado, sus manos aún manchadas pero ahora con la tinta invisible del éxito y de la paz. Recibió la medalla de honor al mérito por su contribución extraordinaria, pero la aceptó con la misma humildad con que un artista acepta el reconocimiento por una obra. El general Eisenhower, en un encuentro privado, expresó su gratitud personal, llamándolo el hombre que pintó la victoria con precisión quirúrgica. Elian, sin embargo, tenía un único deseo: volver a casa, a sus lienzos, a su Minas Gerais. Y así lo hizo. El sargento Vargas, ahora un héroe condecorado,
Desembarcó en Brasil y en lugar de buscar fama o fortuna en la ingeniería militar, regresó a su vida simple como pintor. Abrió un pequeño estudio en Belo Horizonte, donde continuó capturando la belleza del mundo en sus lienzos, pero ahora con una nueva profundidad, una nueva luz. Nunca más habló públicamente sobre el doble cañón flotante, tratando su invención como un capítulo necesario, pero cerrado, de su vida. Para él, la guerra había sido una interrupción, una desviación de su verdadero propósito, el arte. Sin embargo, el legado de Elian Vargas y de su doble cañón flotante perduró. La tecnología que él concibió con chatarra y polvo de mármol fue refinada e incorporada en los diseños de artillería posguerra, convirtiéndose en la base para los modernos sistemas de estabilización de cañones. El principio del cañón flotante y la importancia de la minimización de vibraciones revolucionaron la balística, llevando a la creación de cañones con una precisión que, en la época de Elian, parecía ciencia ficción. Los prototipos originales, incluyendo el cañón de 100 mm que selló la batalla de las Ardenas, fueron preservados en museos de tecnología militar, testimonios silenciosos de la ingeniosidad de un hombre que veía el mundo de forma diferente. La historia de Elian Vargas es un recordatorio poderoso de que la innovación verdadera a menudo surge en los lugares más inesperados, de las mentes menos convencionales. Las lecciones son claras. La persistencia puede romper barreras de escepticismo. Soluciones simples y elegantes pueden superar complejidades tecnológicas, y la creatividad, independientemente de su origen, puede transformar el curso de la historia. El verdadero legado no está solo en las medallas o en los reconocimientos, sino en la transformación que una idea puede generar reverberando por generaciones. ¿Qué problema imposible estás enfrentando hoy y qué locura podría ser la clave para tu solución? Piénsalo. La precisión, como Elian nos demostró, no era un lujo, era la esencia misma de la supervivencia, y quizás tu locura sea la próxima gran innovación esperando a ser desvelada.